¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy voy a tocar una, un pasaje de, de- del libro de San Juan. Es en el capítulo número 4. Y bueno, no voy a ver todo porque está bastante largo, pero voy a ver algo que relativamente o más bien es muy importante que nosotros lo sepamos y que nosotros entendamos lo que Dios y Jesús, obviamente, cómo quiere que nosotros seamos o cómo quiere que nosotros oremos o pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Y bueno, eh, voy a empezar en el versículo número 21 y, y voy a terminar en el versículo número 24. Y bueno, voy a empezar de una vez. Dice en el versículo 21, dice, Jesús le dijo, estaba con una mujer que era de Samaria y obviamente pues le estaba diciendo ciertas cosas a la mujer y la mujer pues le decía que los judíos estaban diciendo o siempre habían dicho que había que ir a adorar al Padre a Jerusalén, o sea, al templo que había ahí. Y bueno, entonces Jesús, después de que le dijo eso ella, pues entonces él le responde de esta manera. Y vamos a ver el versículo 21. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esas palabras son muy profundas, lo que nos está diciendo Jesús en esas palabras que le dijo a ella también, y que obviamente son actuales, o sea, son para nosotros también. ¿Por qué le dijo eso Jesús a la mujer esta? ¿Y por qué no lo está diciendo a nosotros? Bueno, pues nos lo está diciendo porque tú puedes ir y yo puedo ir 1001 veces o 1100,000 veces a la iglesia. Y a lo mejor no voy a estar haciendo lo que debo hacer para adorar al Padre. O sea, el Señor quiere verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son los que verdaderamente ponen todo su ímpetu y todo su ser para adorar a alguien. En este caso, estamos hablando del Padre y del Señor Jesús. Obviamente está incluido el Espíritu Santo. Pero, si se fijan, o sea, el Padre todo tiene. Tiene ángeles, tiene servidores, tiene un trono. Él es Dios, Él es Rey, Él es todo. Él es el creador, Él es, él es el sustentador. Él provocó que el universo fuera como es. Son mentiras que el Big Bang y todas esas cosas que dicen. Son puras mentiras eso. Verdaderamente el Padre hizo todo. Y no nada más el Padre, porque estaba incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más que, obviamente, la gente quiere decir que, o bueno, en ese tiempo que está hablando Jesús, obviamente los judíos creían que nada más el Padre estaba, que no estaba Jesús.
Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero por qué dice que en espíritu y en verdad? El único, o sea, dice que el Padre está buscando ese tipo de adoradores. ¿Qué es un adorador en espíritu y en verdad? Si vemos en el capítulo 12, espero no haberme equivocado, pero es el capítulo 12 de Corintios, ahí dice acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales pues son varios, son bastantitos los que hay, pero voy a hablar específicamente de uno. Puedes hablar específicamente de uno. ¿Cuál es? Es el de hablar en lenguas. Hablar en lenguas, lo que pasa es que tu espíritu o mi espíritu empieza a hablar con el Padre, con Dios, a través de unas lenguas que dice en la Biblia que son indecibles. O sea, ¿qué quiere decir indecibles? Que no puedo entender lo que digo muchas veces, pero mi espíritu sí lo entiende, y el Espíritu de Dios obviamente que sí lo entiende, porque ¿de dónde vienen esas lenguas? Pues vienen del Padre, vienen del Dios. Entonces, esas lenguas son muy importantes para un cristiano o para una persona seguidora de Jesús, que para mí, en lo personal, yo no quiero entrar en conflictos con otras personas, pero para mí, un cristiano es el que sigue verdaderamente a Jesús, no el que va a una iglesia que es cristiana o católica o etcétera, etcétera, etcétera. Un cristiano, un verdadero cristiano, es el que sigue, el que quiere hablar con Dios, que verdaderamente provoca que Dios le responda, porque él quiere hablar con Dios, quiere entender lo que Dios quiere para él o para ella. ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a decir tus verdaderas necesidades? Yo puedo tener muchas necesidades. Puedo querer un carro, puedo querer dinero, puedo querer una posición en la ciudad, puedo tener una casota, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente eso te va a dar la alegría o te va a dar la satisfacción en esta vida. No. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos. Nosotros muchas veces decimos cosas que no son realmente de peso para que haya una satisfacción en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Lo que nosotros necesitamos es verdaderamente pedir algo que nosotros verdaderamente necesitamos dentro de nosotros para poder ser felices y para poder estar alegres. ¿Quién va a saber eso? ¿Lo sabes tú? Hay veces que ni siquiera lo sabemos nosotros, pero mi espíritu sí lo sabe y sabe que tienen esa necesidad. Y la única forma de hablar con el Padre para dar esa necesidad, pues es hablar en lenguas. La mayoría de la gente cristiana o seguidor de Jesús, que ya lo expliqué, no habla en lenguas. ¿Sabes por qué no hablan en lenguas? Porque tienen miedo. Acuérdate, el miedo paraliza, no te deja avanzar. Yo no te digo que vas a hablar miles de palabras en lenguas, pero por algo tienes que empezar. Un bebé no te dice todas las oraciones del mundo cuando empieza a hablar. A lo mejor nada más dice mamá, papá. Y luego después dice papá, hola.
y luego te dice otra palabra, y luego otra, y otra, y otra, hasta que de repente ya completa una oración. Y luego ya completa varias oraciones y empieza a equivocarse con las palabras porque no sabe exactamente cómo hablar hasta que empieza a tener experiencia en hablar. Es como cuando tú vas a ir a la escuela y vas a aprender matemáticas. No vas a aprender una ecuación de ingeniería si no sabes sumar y restar. Primero tienes que saber, más, antes de sumar y restar necesitas aprender los números. Si no, ¿cómo vas a sumar y restar? Después de que sabes los números, empiezas a sumar 1 más 1 son 2, etcétera, etcétera, y luego 1 por 2, 2, etcétera, y divisiones y ya. Y luego después ya cuando hablas mucho o cuando ya tienes mucha experiencia en las matemáticas, entonces ya puedes ver una ecuación. Y eso lo estoy hablando porque pues soy ingeniero. Pero es igual en un doctor. Un doctor no va a hacer una operación de vesícula o va a hacer, si no conoce ni el cuerpo. Necesita primero aprender cuáles son las partes del cuerpo y qué es lo que puede pasar si corta una venita, o si corta un nervio, o si corta esto, si hace esto, si hace mal esto, lo otro, o si lo hace bien, etcétera, etcétera. Es lo mismo. No tengas miedo de hablar en lenguas. Las lenguas son espirituales. Las lenguas son para poderte comunicar en una forma perfecta con Dios. Mi hablar muchas veces no es perfecta. Hay veces que empiezas a orar y luego de repente se te acaban las palabras y dices, y ya no sé qué pedirte. No sé qué decirte, Dios. Ya te dije, te amo, te adoro, te exalto, y ya no sé más. Ya se me acabaron las palabras. Pero al Espíritu y al Espíritu Santo, que vas a estar hablando con Dios, no se van a acabar las palabras. Aunque tú veas o tú digas, estoy repitiendo las cosas, pues no. Porque la oración perfecta de un cristiano es a través de las lenguas espirituales. Que a lo mejor algunas personas puede ser que estén medio revueltas las lenguas, es porque a lo mejor necesita alguna liberación de algún tipo, pero eso nomás Dios lo puede hacer. Digo, podemos orar por la persona, pero realmente acuérdense que si el Hijo te libera, vas a ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y las lenguas espirituales van a provocar que hables directamente con Dios, y entonces el enemigo, si es que está viviendo contigo, que sí puede vivir contigo, no quiere decir que estés endemoniado, pero hay algo que provoca que tú hagas ciertas cosas que no debes de hacer, y las haces porque el enemigo te está viviendo contigo y te provoca que lo hagas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Me estoy metiendo en temas que no debo de meterme, pero tengo que hacer algún tipo de explicación para que se comprenda lo que estoy hablando. Entonces, Dios, hay una sola necesidad que Dios tiene, y aquí la está diciendo en este libro de San Juan, en este capítulo 4, y lo voy a volver a leer para que lo veamos. Obviamente él puede hacer lo que él quiere, Dios, pero él tiene ángeles que lo adoran día y noche, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hay un pero. Los ángeles, esa es su obligación. Eso es lo que ellos hacen. Ellos no tienen un albedrío,
como nosotros lo tenemos. Dice aquí, mas la hora viene, en el versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú puedes adorar a Dios y a lo mejor no eres muy verdadero en tu oración o tu adoración. Pero si lo haces a través de tu espíritu, hacia el Espíritu de Dios, va a ser una verdadera adoración. No sé si me explique, pero lo que quiero decir es que a través de las lenguas espirituales y angelicales, tú vas a adorar al Padre. Y va a ser una adoración perfecta porque es espiritual. Yo sé que algunas personas van a decir, no, las lenguas no, porque después que esto, que el otro, que mira, que el demonio y que Satanás. No, señor, no, señor. Satanás es lo que quiere, que no adores en espíritu y en verdad. Eso es lo que no quiere Satanás. Si alguien te dice, no hables en lenguas, es porque él está en contra de que tú te comuniques perfectamente con Dios. Abusado. Si alguien te dice, no, eso no lo hagas, no adores en espíritu y en verdad, no adores a través de las lenguas, abusado con esa persona, porque esa persona está en contra de lo que Dios quiere. Dice, porque verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, fíjense lo que dice aquí y casi nadie se fija en eso, pero lo estoy recalcando para que sepamos bien lo que Dios quiere y lo que anda buscando. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios anda buscando personas que verdaderamente quieran adorar al Padre. ¿Cómo lo vas a adorar? A través de tu espíritu, a través del espíritu tuyo, a través del espíritu de Dios, y Él va a entender todo lo que tú le vas a decir a través de esas lenguas indecibles para nosotros. Si alguien, cualquiera que sea, no me importa quién sea, inclusive pastores, sacerdotes o lo que sea, o dirigentes o lo que sea, si te dicen no hagas eso, abusado, porque esa persona está en contra de Dios, de lo que Dios quiere. Así es que no le tengas miedo y sigue adorando en espíritu y en verdad. Y si no sabes hacerlo, pídele a Dios que te diga cómo hacerle, porque Él, a través de su Espíritu Santo, que ya te bautizó, te va a dar el don de lenguas. Ese don de lenguas es para todos. Todos debemos de tener ese don de lenguas, porque si no, no te puedes comunicar en espíritu y en verdad con Dios. Te puedes comunicar a través de tu boca, de lo que tú dices, pero no es igual. He dicho. Vamos a hacer una oración. Yo sé que mucha gente a lo mejor no ha practicado esto. No ha tenido la oportunidad de hablar en lenguas. Yo nunca hago esto. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Voy a hablar un poquito en lenguas. Yo normalmente hablo mucho en lenguas con mi padre, porque yo sé que a través de esas lenguas le digo a mi padre mis necesidades. No quiere decir que lo que yo voy a hablar ahorita lo vas a hacer igual tú. Es muy probable
que tú puedas ser diferente o parecido, pero no igual. Porque Dios le da a cada quien lo que Dios quiere darle. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña demostración de lo que normalmente yo hago. ¿Ok? Ok. Anahashin, anamahandarabahasi, iralamahandarabahasi. Hasta ahí. No voy a decir más. Si te fijas, ese tipo de oración que yo hice, que yo tampoco entendí, pero me imagino que es lo que estoy diciendo, no es como yo hablo ahorita en este momento. Practica. Pídele a Dios que te ayude a practicar y a hacerlo. No importa que sea una palabrita. Acuérdate, para hablar, primero tienes que aprender una palabrita, así como los bebés. Y luego después cada vez va a ir aumentando. Hasta que llegue un momento en que sea algo natural en ti. En el nombre de Jesús, Padre, en este momento, con este mensaje que estoy dando, Señor, que yo espero que tú, Señor, como eres el Padre de todos, le des a cada quien la sabiduría y que les quites ese miedo de hablar contigo verdaderamente en espíritu. Quita todo temor que esté atravesándose a través de ellos, inclusive gente que los quiere manipular para que no lo hagan. Quítalos de enfrente de ellos, de todos los que me están viendo en este momento. Ayúdalos para que ellos puedan comunicarse contigo en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, aunque yo sé que yo no los estoy tocando a esas personas, pero tú sí los estás tocando, Señor Jesús, para que tú les des ese don, que yo sé que ya lo tienen, pero que se los despiertes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos y hasta la próxima.